Muy buenos días con todas y con todos. Es realmente un honor para mí, pues, atender a este pedido de la Escuela Legislativa, agradecer por la propuesta, digamos, la iniciativa y también, pues, con la estupenda introducción que hizo Ana Correa y también saludar cordialmente a la Red de Mujeres Líderes. El propósito, digamos, de esta charla va a ser enfocarnos en los elementos de la Constitución, la legislatura y básicamente en relación a esos aspectos, cuáles son un poco las diferencias de los roles de la Constitución en el foro de lo público, en el foro de lo democrático, y cuáles son las distinciones cuando esto ocurre en relación con los poderes judiciales, por ejemplo, ¿no? En un lado, la Constitución es, pues, los derechos son desacuerdos, son debates. En el otro lado, pues, pueden ser contenidos morales, guías de interpretación y toma de decisiones. Pero para los dos escenarios hay una metodología, hay una forma de construir cada uno de estos aspectos a lo que se denomina, pues, la técnica legislativa, y yo me voy a tratar de concentrar un poco en el arte de legislar desde esas relaciones, digamos, ¿no? En ese sentido, pues, eh, me, me- me enfocaré, digamos, en cuáles son las distinciones técnicas, por qué existen ciertos comportamientos, cuáles son los principales vicios de la legislatura, cómo funcionan los poderes de control constitucional en relación a las leyes y finalmente, pues ya poder conversar con ustedes directamente sobre todas las dudas que tengan al respecto. Entonces, no sé si María José me permite compartir pantalla para poder empezar. Ahora se puede visualizar. Sí, ya se ve. Listo. Bueno, entonces, como había iniciado, entonces para mí realmente es un honor y también para el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrados del Estado, pues también es relevante contribuir con la escuela legislativa, lo venimos haciendo desde en algunos eventos y realmente pues es gratificante poder compartir. Entonces, el tema de hoy, como bien plantearon en las ponencias, es teoría y técnica jurídica parlamentaria constitucional 2. Vamos un poco a plantear algunos elementos de todo lo que recogería esa temática y encasillada en la idea de la hermenéutica, digamos que sería la parte teórica, conocida también como el arte de legislar, ¿no? En ese sentido, pues, ¿cuál es la relación aquí, por ejemplo, en esto, para plantear un problema, una pregunta inicial? Se prevé, digamos, cómo legislar frente a un modelo de Estado que intenta superar la crisis del Estado de Derecho, ¿no? Nosotros escuchamos mucho que a partir de la Constitución de 2008, pues existen algunos cambios, algunas transformaciones, que a su vez, digamos, el modelo de Estado legislativo general, pues se ha transformado, que es un Estado basado en derechos. Entonces vamos un poco a profundizar sobre ese primer punto. Luego vamos ya a entrar un poquito en la estructura, digamos, ¿no? Cómo funcionan los números dentro de la asamblea, la cantidad de personas que representan, por qué se llama esto una mirada ciega, digamos, ¿no? Cómo luego los parlamentos van generando ciertos acuerdos, cierta forma de organización para que la legislación finalmente se vaya configurando dentro de un Estado, ¿no? Luego está legislación y costumbre, digamos, usualmente cuál es la fuente principal de la construcción de la normativa, y de ahí a un aspecto un poquito más técnico que es la nomografía o el arte de legislar. Esta es una obra de Jeremy Bentham, digamos, al inicio del Estado moderno, en donde a partir de ahí, digamos, tomando un poco lo de Aristóteles, decide pues hacer un texto que permita mejor legislar identificando los vicios permanentes de la legislatura. Entonces, bueno, en principio, efectivamente, ¿cuáles son las principales diferencias entre el Estado constitucional y el Estado legislativo? Entonces aquí nosotros tenemos
una primera aproximación, ¿no es cierto? Tal vez ustedes ya en otras charlas lo han escuchado. Y espero ser de forma simple, digamos, la propuesta, digamos, de un Estado basado en la supremacía del legislador eh, tiene como efecto la construcción de una democracia representativa. Esto específicamente, pues, daba la potestad de que el legislador casi funcione sin ningún límite. En ese sentido, pues, toda la historia, digamos, de ese Estado moderno se basa en esa premisa de que si bien el proceso, digamos, de fuente de donde ocurre, digamos, la propuesta de transición de los estados absolutos en Europa y de las colonias en América Latina, para que puedan configurarse como estados modernos, pues todos sabemos que parte de la idea de un poder constituyente fundacional. Esta idea de poder constituyente fundacional viene acompañado de la fundación de la República y de la construcción de un proceso orgánico y de un proceso participativo que le permita la configuración de lo que se denomina un Estado moderno. Ahora, ¿por qué el legislador tuvo un protagonismo central, digamos, en ese modelo de Estado e incluso en ciertas ocasiones, pues las mayorías podrían de alguna manera pues atentar a los derechos individuales de las personas, a lo que se denomina esta especie de amenaza mayoritaria contra la minoría, digamos, una cosa que ya la preveían el propio federalista al inicios del proceso constituyente, ya a finales de 1700. Entonces, los dos procesos más famosos de la historia, pues es el proceso estadounidense, digamos, con la Declaración de Derechos de Virginia y el proceso francés. Los dos tienen ciertas diferencias. En el proceso francés está más claro, más acentuado, digamos, el tema de la representación y de que el ciudadano, que además a través del voto, pues delega el interés y la preocupación de lo público en sus representantes para que él pueda dedicarse a la vida privada, digamos, ¿no? Y en ese sentido, esa idea a su vez se la entiende como una transferencia de la soberanía. Y ustedes saben que soberanía es igual a poder absoluto. Y para algunos momentos, pues el Estado moderno va a entrar en crisis, digamos, ¿no? En un exagerado legocentrismo, en donde básicamente muchos de los aspectos relacionados con la dignidad, los derechos, no se van a concretar, sino que se van a concretar una configuración de intereses basados en lo que podríamos decir los factores de poder, ¿no? La economía, el mercado, el sistema financiero, las importaciones, las exportaciones, el derecho de propiedad, el derecho penal y en general, digamos, máximo a los años 20 el derecho laboral. Todo lo que tiene que ver con la exclusión social, la pobreza, el tema de género, el tema relacionado eh, con lo que se conoce en general con la desigualdad estructural, pues básicamente no va a quedar atendido, ¿no? Y ahí van a generarse unas brechas, unas rupturas que a su vez generan pues la necesidad de que estos grupos pues puedan históricamente ir incluyéndose en los procesos constituyentes a partir de la movilidad social. Entonces ahí nosotros tenemos en el caso ecuatoriano, ya un poquito para ir aterrizando en nuestra zona, que nosotros tenemos 20 constituciones y dentro de esas 20 constituciones hemos vivido tres procesos constitucionales, es decir, tres procesos históricos. El primero se denomina el proceso conservador y excluyente. El segundo, pues, se le denomina el proceso liberal, digamos, ¿no? El proceso liberal, pero que viene acompañado con crisis económicas. Y el tercero, pues, es el proceso de transformación. Entonces, entre 1830, donde ya se funda la República, y 1895, Ecuador aprueba 10 constituciones. ¿Cuáles son las características de estas constituciones?
que son excluyentes, que son destinadas solo a un grupo de personas, hombres, ciudadanos, propietarios, y todo lo demás pues queda totalmente excluido. Tiene 10 quiebres constitucionales por problemas económicos, las grandes crisis de la monetarización, digamos, de 1835. La segunda crisis, como el Ecuador nace como parte de Colombia, y ya pues Vicente Rocafuerte, ¿no es cierto?, hace su, eh, digamos, su proceso de independencia en relación a la Constitución, y eso implicaba pues asumir la deuda de la guerra de la Gran Colombia, y ahí pues Colombia básicamente ya consolida en favor de Ecuador el proceso de independencia que empezó, digamos, ya en 1809, 1808, pero eso terminó, desembocó en lo que se conoce la Gran Colombia, y ya en 1830 pues todos los países parte tenían deudas y obligaciones. Y luego por proyecciones de interés de procesos relacionados a hacer constituciones casi de tipo personales. Y en eso, pues, el modelo político bastante precario, con un ejecutivo muy fuerte, con un legislativo débil, pues tampoco tenía moneda. El Ecuador no tenía bancos, digamos, esto ya casi llega a inicios del proceso liberal. Entre 1895, digamos, y 1840, que es el 42, viene el segundo proceso constituyente, 5 constituciones, bautizados por el proceso liberal, más extensión de derechos, y ya a 1929, eh, entre la revolución conchista, la revolución de los trabajadores entran en la revolución juliana y también ya con sus derechos. Es un poco para ir viendo cómo los movimientos sociales van apoderándose de un proceso totalmente excluyente. Las constituciones conservadoras pues eran totalmente excluyentes. Y luego ya en eso pues se va consolidando esta idea de lo que se conoce como el egocentrismo, se hace un Estado exageradamente administrativista, burocrático, y que también va a tener sus periodos de auge, digamos, en el 35 45 en adelante, y posteriormente, pues ese proceso que viene de la mano con el modelo desarrollista, la explotación del petróleo, em, también pues alcanza, digamos, ya los modelos de entre dictaduras, ¿no es cierto? Que empiezan con Velasco Ibarra, existen dictaduras, procesos democráticos intercalados, y ya luego, pues a la parte final, las grandes crisis de tipo económico en favor del sector empresarial. Está la sucretización de la deuda en el 83, la crisis del 99, digamos, y el proceso revolucionario ciudadano que hace su propuesta, digamos, a 2008, en donde también se completan 5 constituciones. Entonces, más allá de eso, ¿qué se propone aquí y cuáles son las transformaciones que intenta la Constitución, digamos, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros modelos, pues las constituciones también venían siendo elaborados por una élite, que usualmente era una comisión de juristas. Estas usualmente no eran refrendadas por el pueblo, y posteriormente, pues también se las cambiaba de la misma manera. Entonces, en la última década, pues aparece esto que se llama la teoría democrática de la Constitución, con la participación del pueblo, con la convocatoria a la constituyente, con un proceso constituyente abierto que se, digamos, que se preocupa mucho por los derechos, que se despreocupa totalmente por la institucionalidad. Se genera un tema muy complejo porque el poder, sobre todo de corte exagerado para ciertos órganos como el Ejecutivo, queda intacto, lo cual podría incluso ser imposible porque sería totalmente autoritario en la ejecución, la consolidación entre derechos y estructura de poder. Pero más allá de aquello, se plantean algunos cambios, unos cambios que vienen a representar esa crisis del Estado de Derecho. Y en ese sentido, pues, se requiere que ya no se tome de manera absoluta la idea de un legislativo sin límites, sino que más bien este órgano
viene a tener ciertos, bueno, como siempre, digamos, ¿no? Contrapesos con otros órganos como el Ejecutivo y por otro lado, pues, unos aspectos que van a fortalecer el control de constitucionalidad. Y ese control de constitucionalidad encargado a la Corte Constitucional del Ecuador le va a recordar al Poder Legislativo que esos límites no solamente están en la configuración del poder, la independencia y lo que se llaman los pesos y contrapesos, sino también en los derechos de las personas. Y por lo tanto, correría el riesgo de que su legislación pueda ser declarada inconstitucional. Entonces, hasta ahí, digamos, una panorámica. Lo segundo, un poco más conceptual y técnico. ¿Por qué la Constitución ha de influir de manera formal y material en la legislatura? ¿Y por qué a su vez han de ser los jueces constitucionales los que han de poner algunos límites al poder legislativo? Entonces, aquí tenemos nosotros que plantearnos, bueno, ¿cuál es el significado de la Constitución? La Constitución tiene, usualmente se la empieza a comprender desde su parte final. Digamos, tiene dos términos que a veces son importantes señalar. Es suprema por un lado y es jerárquica también por otro lado. La jerarquía significa organización, orden. Es la norma que está en el vértice del ordenamiento. Tiene constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, ordinarias, ¿no es cierto? Estatutos autonómicos, decretos ejecutivos, decretos reglamentarios, ya los poderes seccionales, ordenanzas a nivel provincial, ordenanzas a nivel cantonal, ¿no es cierto? La junta parroquial y básicamente todos los actos administrativos. Eso es jerarquía, pero a su vez se conoce también que la Constitución es suprema. Y la supremacía es una característica que le distingue de cualquier otra norma. Y es suprema porque funda jurídica y políticamente una sociedad. Digamos, es una norma social, es una norma política y es una norma que arma el Estado. Entonces, la Constitución es la norma que permite la creación de otras normas. ¿Qué quiere decir esto? Que al generar el poder legislativo, también le ha de dar técnicamente las condiciones de formación de las leyes. Y por eso se le conoce a la Constitución como norma fuente o la norma que permite la creación de otras normas. Pero al autorizarle eso al legislador, le ha de decir, bueno, usted va a tener para esto algunas herramientas, como por ejemplo la orgánica, la ley orgánica, digamos, ¿no? Está reservada para temas de institucionalidad o generar órganos del Estado y para los derechos, ¿no es cierto? Y también por algunos otros asuntos que se consideran de relevancia nacional. Y la ley ordinaria para todos los temas en general. Esa reserva le va a decir, la misma Constitución le va a decir al pueblo, es un seguro, es un derecho, es una protección para la ciudadanía. Entonces, por ahí se crea, digamos, el proceso de formación y se apunta la necesidad de que el legislador no puede ser una mayoría que aplaste los derechos de la minoría. Y en caso de que eso ocurra, pues eso podría considerarse contrario a la Constitución. Lo otro es que, bueno, la Constitución como tal debe tener un seguro o una forma de protegerse a sí misma. ¿Y cómo va a protegerse a sí misma? Digamos, ¿no? No puede encargar como un cheque en blanco en el Poder Legislativo o cualquier otro poder sus facultades, sino que va a generar dos instituciones a las que cuyo mensaje, digamos, de la creación de estas instituciones va a ser yo me protejo probablemente de los abusos del poder para poder mantenerme vigente en la sociedad. Entonces, la primera institución es la garantía ordinaria de la Constitución. Muchas veces escuchamos esta palabrita que se llama garantía y nos hace una idea de decir, bueno, ¿cómo estamos asegurados? ¿Qué nos respalda? ¿No es cierto? Como cualquier garante de una obligación. Lo mismo pasa con la Constitución. Entonces, es suprema también porque tiene su propia garantía.
¿Cuál es la garantía ordinaria? La garantía ordinaria se llama acción de inconstitucionalidad. Y lo que le dice a la ciudadanía es, ustedes han de protegerme en el escenario de la Corte Constitucional cuando el legislador sobrepase los límites de la Constitución. Eso significa cuando viole derechos vía legislativa en lo sustantivo, cuando no respete la distribución de poder que el constituyente ha organizado, o cuando no respete formalmente cómo ha de crearse una ley. Entonces, ¿por qué es una garantía ordinaria? Porque es cotidiana. Y el legislador y ningún otro poder puede cambiar la Constitución, se puede decir, reemplazar la Constitución con una ley, digamos, ¿no? Sino que tiene que hacerlo a través de una reforma constitucional. Y entonces el segundo seguro, o el segundo mecanismo, la segunda garantía, se llama reforma constitucional. Es decir, si puede el pueblo, el presidente, la asamblea, revisar el contenido de la Constitución, pero debe hacerlo por un proceso establecido en la propia Constitución, como es la reforma constitucional. En ese sentido, pues en Ecuador existen tres niveles de rigidez: enmienda, reforma parcial y asamblea constituyente. Cuando digo tres niveles, la palabra rigidez significa de dificultad. La enmienda, pues, es el proceso más fácil y por lo tanto tiene cuatro prohibiciones. ¿Sí? No puede cambiar la Constitución en materia de derechos y garantía. No puede hacerlo también en materia de eh, el, digamos, los fundamentos del Estado, los fundamentos pueblo, territorio, soberanía, digamos, no puedes reducir el territorio o expanderlo o cambiar el nombre del pueblo vía enmienda, tampoco de los aspectos fundamentales de la Constitución, digamos, ¿no? Y los artículos relacionados a la propia reforma. Eso no se puede hacer vía enmienda, dice la Constitución. Luego está la reforma parcial, ¿no? Donde dice, bueno, no puede tocar derechos y garantías y los artículos de la reforma. Todo lo demás lo puede cambiar vía reforma parcial. Y finalmente la Asamblea Constituyente, que podría estar autorizada a cambiar toda la Constitución. ¿Quiénes tienen iniciativa para hacer esto? Los ciudadanos, el presidente de la República, la Asamblea Nacional. ¿Sí? Ahora, en el Ecuador han existido tres procesos: 2011, 2015, 2018. Esos tres procesos probablemente, dos de ellos de iniciativa del presidente y uno de ellos de la iniciativa de la Asamblea. Todos por enmienda a la Constitución, por el proceso menos gravoso. ¿Qué dice la Constitución? Cuando es, digamos, una propuesta del presidente, se ratificará por el pueblo. Así como cuando la ciudadanía proponga un cambio constitucional, se refrendará por el pueblo. Y por otro lado, pues quien en la asamblea, cuando inicie la asamblea, no irá a consulta popular para refrendarse por el pueblo. Entonces nosotros hemos tenido los tres procesos y hemos visto pues que han existido varios cambios constitucionales, ¿no? Y probablemente es discutible, digamos, en los tres mismos, que se han tocado temas que podrían entrar en discusión si es que era o no el proceso de enmienda, que es el menos rígido, u otro proceso. Entonces, bueno, tenemos entonces por un lado eso y por otro lado la idea de defensa de la Constitución en manos de la ciudadanía, que han sido básicamente a través de la demanda de inconstitucionalidad, pero son temas técnicos, ¿no? En definitiva. Ahora bien, ¿cuáles han sido los resultados de todo esto? ¿Cuál ha sido la participación del pueblo, así como dice la Constitución, y realmente si ha existido una defensa de la Constitución con estos mecanismos? Bueno, de lo que se puede observar, el pueblo ha pedido consultas populares para cambiar la Constitución, pero ya sea la Corte Constitucional o el CNE, pues ha entabado esos procesos, lastimosamente, mientras que las peticiones del Poder Ejecutivo han sido muy rápidas en procesarse y han sido atendidas, digamos, todas las que ha realizado, lo mismo la Asamblea Nacional.
Eso quiere decir que hay un desequilibrio en el resultado ya, en que se da prioridad al ejercicio de quien tiene el poder. Y por otro lado, la demanda de inconstitucionalidad de una investigación cuyos datos están hasta 2019, pues existen alrededor de 180 sentencias. De esas, pues, el 75% responden a grupos económicos, digamos, a empresas, a telefónicas, que son un poco los que están más insistiendo. Los colectivos, la ciudadanía, los grupos tienen poca participación y los resultados, pues, son menores. Entonces, nada más son datos, esto es un hecho más allá de las apreciaciones. Tenemos que apoderarnos probablemente como ciudadanos más de nuestras instituciones. Entonces, bueno, ahora vamos ya a la otra parte, es decir, bueno, yo por qué puedo cuestionar el error del legislador, digamos, ¿no? A lo que podríamos llamarle cuestión de constitucionalidad. Entonces, ahí hay dos niveles. Uno que es el formal, que es el proceso de formación de la ley, y el otro que es el sustantivo o material. Entonces, para la creación de una ley, digamos, existen como tres fases, ¿no? La primera que se le llama la fase constitutiva, ¿no es cierto? Es decir, de dónde viene la proposición, la propuesta, qué comisiones tienen que tratar, cómo se clasifican estos aspectos posteriormente, cómo pasa al primer debate, ¿no es cierto? Entonces, en esta segunda fase en donde ya entra todo el proceso legislativo, el primer debate, el segundo debate, la recolección de observaciones, la propuesta, todo esto está previsto también de alguna manera en la Constitución. Y finalmente, pues la fase integradora, cuando ya se tiene una relación con el presidente que tiene poder de veto, ¿no? Tiene un poder de veto parcial, un poder de veto total y un poder de veto por razones de inconstitucionalidad. Entonces, si es que en alguna de las fases, digamos, en la fase de iniciativa, en la constitutiva o en la integradora, existe un error de fondo, de vicio, digamos. Por ejemplo, dice, antes de pasar, digamos, de la fase constitutiva a la integradora, habrá un informe de la unidad de técnica legislativa que revise los asuntos de género, que revise los asuntos de incompatibilidad con otras normas y que dé un informe técnico sobre si es que es o no compatible con la Constitución. Por ejemplo, no existe ese documento, por decirle algo. O algo más exagerado, tal vez un ejemplo que no, tal vez no es posible, pero a veces se aprende más con eso. A la legislatura se le ocurre aprobar una norma en primer debate. Entonces, la ciudadanía podría cuestionar esa norma por razones de inconstitucionalidad, por vicios de forma. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que el proceso no se cumplió y por lo tanto la Corte Constitucional tendría que calificar aquello. El segundo vicio de forma se le llama unidad legislativa. Digamos, unidad, perdón, me equivoqué, es unidad de materia. Los legisladores y las legisladoras tienen la obligación de proponer normas de un tópico, no normas de un conjunto de tópicos. No, las leyes no son la Constitución. Solo la Constitución puede regular en esas dimensiones todas las materias del Estado. Y, digamos, esto es muy común cuando un país entra en un proceso de crisis económicas, porque se suele utilizar, y ahí también hay una exageración en el poder legislativo, el poder judicial, perdón, perdón, el poder ejecutivo, ¿no es cierto? Porque tiene una iniciativa exclusiva de la ley de urgencia económica, la que tiene que ser tramitada en 30 días, y si es que el legislador guarda silencio, pues eso entra por Ministerio de la Ley. Entonces, ese poder que le dan al presidente de la República en materia económica suele utilizar el argumento de la necesidad y la urgencia como para poner muchas materias dentro de una ley. Y la legislatura, digamos, en razón del mismo argumento de urgencia y necesidad, suelen aprobar esas leyes.
Esas leyes suelen reemplazar incluso los contenidos económicos, redistributivos y de equidad que propone una constitución, porque suelen tender, esto les digo de manera histórica, a proteger la propiedad y el mercado como objetos principales de su concentración de trabajo. Y en ese sentido desplaza las relaciones igualitarias y equitativas que proponen el pacto constitucional. Y suelen durar mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos vigente la Trole 2, por decirle algo, aprobado en el año 2000. Tiene 13 materias. Digamos, está minería, está laboral, está monetario, está financiero, está hasta nuestra moneda, por decirle algo ahí. Entonces, eso ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces los tribunales constitucionales, a nivel regional incluso, suelen hacerse un poco de la vista gorda sobre estos aspectos, pero también se necesita confiar en el modelo institucional para que se corrijan esos errores. Estas normas, o sea, llamadas probablemente de fomento productivo o leyes de urgencia económica, cualquier nombre que se le dé, corren el riesgo de tener ese tema y suelen ser pues un problema para el principio de unidad legislativa. Y finalmente, el otro argumento que se tiene en esa dimensión suele ser aquello que está reservado por la ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Constitución, en un momento de creación, contiene todo el poder. Digamos, es un documento de contención de derechos y de poder, ¿no? Y en el mejor de los sentidos, al día siguiente, digamos, de cuando se empieza a instaurar el poder constituido, digamos, o la vida normal de una república, empieza a vaciar ese poder en las dimensiones que corresponden a los órganos configurados, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un sistema de competencias. Entonces le va a dar a la Asamblea Nacional las competencias nacionales, le va a entregar el poder de crear las leyes, digamos que es uno de los poderes más importantes de la República, el poder de fiscalización, ¿no es cierto? Al Ejecutivo también, ¿no es cierto? La política pública, los poderes reglamentarios, el organizar el Estado a través de los ministerios y a los poderes judiciales, ¿no es cierto? Resguardar el orden, la seguridad jurídica, el cumplimiento de las leyes, de la Constitución. Y luego también se vacía la Constitución de manera vertical, ¿no? Les va a dar a las autonomías cierto poder, a las ciudades otro poder, a las provincias otro poder, pero todo el tiempo que va descargando, vaciando ese poder, va también atándoles a una manera de control, de que ustedes tienen que ejercer esos poderes de manera limitada. Y ahí viene este temita que se llama la reserva de ley orgánica o la reserva de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que un municipio, por ejemplo, no puede regular un tema reservado al legislativo. Tiene que legislar los asuntos que son competencia del municipio, por decirle algo, ¿no es cierto? Entonces, yo que sé, a un municipio, digamos que se le ocurre la estupenda idea de hacer una norma general de tránsito. Entonces, claro, lo que le van a decir que eso está reservado para el legislador. Usted sí puede regular el tránsito, pero de su ciudad, ¿no? Pero no del país. Entonces, estos asuntos muchas veces forman unas zonas grises, sobre todo en el manejo de competencias, ¿no? Hay competencias que son productivas o producen dinero, por ejemplo, como para el erario público. Esas son muy disputadas, digamos. La quiere el Estado central como la quieren los municipios o los órganos provinciales. Aquellas, en cambio, que son costosas, ¿no? Como ejercicio de derechos, nadie quiere, entonces están rechazándolas constantemente. Cosas de estas. Entonces ahí tienen ustedes pues una primera proposición relacionada con esto de la legislatura y la Constitución. La segunda parte tiene que ver, en cambio, con una protección material. Es decir, bueno, ¿cuándo materialmente el legislador ha excedido sus límites para que se pueda, pues, plantear una cuestión de constitucionalidad? Por ejemplo, al legislador, digamos que se le ocurre que en los delitos de tránsito, pues, es por sus dimensiones y por corregir la sociedad y hacer justicia, pues
a aquellos que cometan esos delitos se les juzgue en ausencia. Bueno, digamos que sale un artículo en la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre con esas características. Y entonces, por otro lado, la ciudadanía dice, bueno, yo tengo el derecho de que se juzgue en presencia, digamos, se llama defensa material, ya que el Estado ha de intervenir para quitarme la libertad cuando esté presente. Y más aún, la Constitución solo ha establecido el juzgamiento en ausencia en los delitos relacionados con la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que se crea esta norma? El legislador, en cambio, está reformando la Constitución vía ley, porque está poniendo a un nuevo grupo de juzgamiento en ausencia en algo que no autorizó el poder constituyente. Y si es que eso, además, viola los derechos de las personas, entonces es incompatible materialmente con la Constitución. Hay unas cosas, hay unas cuestiones que en esta materia son claras porque son incompatibilidades expresas. Lo que autoriza la Constitución lo prohibió el legislador, ¿cierto? Entonces a esa incompatibilidad se le conoce como razón de inconstitucionalidad. O, por otro lado, hay unas cuestiones más difíciles que son de tipo interpretativo. No está expresamente en la Constitución. Y la forma como lo ha hecho el legislador probablemente está prohibida en la Constitución, pero de manera interpretada. Ahí tenemos, por ejemplo, yo que sé, el matrimonio igualitario, estos temas que son muy debatidos, ¿no es cierto? Lo que decía el 67, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por otro lado, en la Constitución dice, bueno, no está prohibido el matrimonio en personas del mismo sexo, y la Corte Constitucional dice, no se puede leer ese artículo sin toda la Constitución, y la Constitución, a ser igualitaria, pues tiene que interpretarse en la medida que todos los seres humanos, más allá de las posturas personales y políticas, puedan tener derechos y ejercer los derechos de minoría. Entonces, bueno, también existen esas dimensiones interpretativas de compatibilidad o incompatibilidad de la Constitución en una dimensión interpretativa. Entonces, bueno, este aspecto, este elemento general hace que la Constitución, digamos que es un instrumento histórico, por otro lado es un instrumento y una norma fundamental para la sociedad, para la organización política del Estado, para la protección de los derechos de las personas. También pues da ciertos seguros entre la relación de poderes y, por otro lado, entre la relación constitución y tareas del poder legislativo. Entonces, hasta aquí, digamos, una primera aproximación. Ahora, pues vamos a ver, bueno, ¿y qué pasa mismo ya en la legislatura, ¿no? ¿Por qué la Asamblea tiene más integrantes que otros poderes, digamos, y por qué esos elementos, digamos, que llegan, tratan de configurar el órgano de una manera muy particular? Entonces, bueno, hay que tener claro que la Asamblea Nacional, pues, está encargada de ser aquel órgano que creará las normas de toda la República, ¿no es cierto? En autorización de la Constitución. Entonces, a eso nosotros le llamamos legislar. Y por otro lado, también tiene un órgano, un mecanismo de contrapeso para los demás poderes, que es el juicio político o lo que se conoce como el proceso de fiscalización. En ese sentido, pues la configuración de la Asamblea Nacional, como su nombre lo indica, pues recibirá representantes que llegarán a estos curules a través de un proceso eleccionario distribuido en función del número de habitantes y en función también de los criterios de género, a través de un método de asignación de esos escaños, no sé cómo puede ser el Dojón, o en este otro caso, pues se está intentando uno nuevo para febrero. Y en ese sentido, pues en total el número de asambleístas es el de 137 en el Ecuador, entre asambleístas nacionales y entre asambleístas provinciales. Si bien, ¿qué va a recibir la Asamblea Nacional? ¿No es cierto? La representación basada en la legitimidad construida por la ciudadanía expresada en el voto. Muchos dicen aquí, bueno, los asambleístas deberían tener un título académico. Pues claro, ellos votarán por gente que tenga un título académico.
Otros dirán, a mí me gustan los representantes que hacen labor social. Ellos votarán por los representantes que hacen labor social. Otros dirán, yo soy fanático de los deportes y me gustaría que mis representantes pues lleven esa energía, esa alegría, ese triunfo a la asamblea y votarán por los deportistas. Otros dirán que les gustan los bromistas y de pronto votarán por gente que es muy buena y muy amable y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la configuración de la asamblea en democracia es variable. No es un lugar en donde van a llegar un grupo estandarizado con un título académico, con una misma escuela, eso no. Y luego, todos sabemos que ese realismo que yo estoy proponiendo, detrás está un aspecto al que se denomina ideológico, en donde ciertos compromisos y valores morales estas personas van a llevar al foro de la Asamblea Nacional para concretar sus propuestas, que usualmente está configurada en función de un grupo de interés, ¿no? Puede ser basado en la propiedad, en el mercado, en los fines sociales, en el género, en la distribución de la riqueza. Bueno, todos esos espectros que se conocen más simplemente como izquierda, derecha y centro, pues van a llegar. Y al llegar, a su vez, van a tratar de configurar sus propuestas. Entonces, si nosotros ponemos a los 137 en una sola y todos queriendo dialogar de sus temas, eso va a hacer que la asamblea no funcione y que sea imposible. Entonces, este órgano ha de tener una estructura como para poder organizarse y ordenar. Entonces, esta forma de estructurarse, pues va a dividir al pleno general luego en comisiones. Y ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque el diálogo o la deliberación responde a los números. Mientras más grande es un parlamento, probablemente más se debata en pasiones que en razones. Mientras más pequeño es un foro, es probable que se debata sobre las razones. Por eso a veces es que los tribunales de justicia son más pequeñitos y las asambleas son más grandes. Y por eso pues va a decidir que un número de 10, de 12, de 13 asambleístas vayan a una de las comisiones, conforme ya ahí sí su interés, su posición partidaria y todo lo demás, ya que las comisiones son los primeros órganos a los que va a llegar la deliberación, el debate y la propuesta, antes de que pueda llegar a la agenda del señor presidente y pueda organizar ya los plenos. Entonces, en ese sentido, un poco nada más de manera panorámica, son importantes los números en cuanto a la representación, pero si no existe una canalización orgánica y regulada, puede volverse un caos, porque las grandes representaciones evitan la idea de un parlamento como se entiende racional y totalmente puro, en relación con el Ejecutivo, que es uno, con el Poder Judicial, por ejemplo, que la Corte Suprema, la Corte Nacional tiene 21, el Electoral 5, Participación Ciudadana 7 y la Corte Constitucional 9, pues evidentemente se trata de una diferencia que entre todos estos poderes deben haber un equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿No es cierto? Entonces, podría llegar un momento en que las pasiones venzan a la razón y se vuelva incluso la asamblea una multitud ciega, lo que denomina la teoría, ¿no? El tamaño de los asambleístas es un obstáculo más que una ventaja para un proceso racional de elaboración de las leyes, pero eso no significa que los parlamentos no deban ser numerosos, simplemente que deben organizarse bien. Cuando más alto es el número de personas que debaten, más bajo será el promedio de sabiduría y conocimiento. Probablemente quienes lideren en, digamos, en configurar una multitud de seguidores van a ser quienes tengan mejor, incluso mejor oratoria que otros, aun cuando no estén basados en razones. Una multitud estará sujeta a diversas formas de confusión e interpretación. La pasión siempre arrebata el centro de la razón, aunque bueno, es un ejemplo, ¿no? de la democracia griega, aunque cada ateniense hubiera sido un Sócrates, sus asambleas seguían siendo tumultuarias, ¿no es cierto? Porque eran populares. El número de propuestas pone en duda la idea de generar una legislación coherente, además existe eso. ¿No es cierto? Si es que hay un conjunto de partidos, un conjunto de intereses, un conjunto de desacuerdos, los que ganan en mayoría, probablemente
no sean los mismos que hace 4 años estuvieron en el poder y van a generar una serie de contradicciones. Y también el número de asambleístas suele afectar a la redacción de las leyes, por lo tanto necesitan un órgano técnico de apoyo a los que se les denomina los de técnica legislativa. Bueno, y esta idea por lo tanto, se requiere un método a lo que se denomina la nomografía o el arte de hacer leyes. Y en esto, pues, el sistema, digamos, es una especie de producto fragmentado. Digamos, ¿no? Por un lado, la ley atendió algo, pero no de manera completa. Luego viene el reglamento que trata de complementar aquello. Y incluso cuando se aplica puede haber defectos, para lo cual viene el Poder Judicial. Entonces, todos los poderes luego intervienen en este proceso al que se le hace una relación ya de que todas las correcciones que existan de la voluntad legislativa pues se resuelven con argumentación en los órganos pertinentes. Entonces, ¿cuáles son las imperfecciones usualmente que se conocen y que son de primer orden en los procesos legislativos, ya en lo que se refiere la técnica propiamente legislativa? La primera, que se denomina de ambigüedad, se decide cuál es el significado puesto por el legislador. ¿Qué implica esto? Genera un texto que tiene varios significados, digamos, ¿no? La regulación de la ley tiene significados que son más de uno y por lo tanto causa confusión, ¿no es cierto? No se puede aplicar adecuadamente, por lo tanto hay que acudir a la voluntad del legislador o hay que interpretar ese texto. La segunda imperfección se la conoce como la oscuridad, es decir, una expresión no ofrece ningún significado. Es decir, por ejemplo, em, la mente flota en un número indefinido de significados, ¿no es cierto? Los textos que se utilizaron son demasiado vagos o yo qué sé, el tipo penal de protesta social no define claramente y por lo tanto, pues pueden procesarse a personas que probablemente no cometieron una conducta que riñe con la ley, por decir algo. Y la voluminosidad o redundancia, es decir, la comunidad de ambigüedad y oscuridad en el conjunto de la ley. Esto usualmente es algo que hay que tener siempre en cuenta. Digamos, ustedes de pronto lleguen a esos procesos legislativos y es bueno contar con método, con estos pasos que permitan un buen control, ¿no? Y las imperfecciones de segundo orden, donde están la incertidumbre de la expresión, cuando se expresan distintas palabras para expresar los mismos significados, la incertidumbre del significado, cuando la misma palabra tiene diferentes significados en lugares distintos, en el aspecto cultural, la prolijidad o las ideas fragmentadas, el embrolio, cuando se fuerza a oraciones o a palabras incompatibles a estar juntas, por ejemplo, la renuncia obligatoria voluntaria, digamos, ¿no? Entonces, eso es incompatible. Entonces, así podemos sacar varios ejemplos, la carencia de ayuda intencional, el desorden, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos. Entonces, claro, cuando estos problemas ocurren, claro, la función un poco sería atender a priori, es decir, quienes están en la legislatura puedan organizar sus despachos con un método. Quienes son asesores de una legislatura puedan contar de hacer lecturas de los proyectos, de las normas con un método, con la constitución de frente, con la validación social por el otro lado y con el método técnico para poder leer esos aspectos y corregir y evitar que esto llegue pues a instancias más conflictivas, ¿no? Como son las judiciales. En todo caso, pues espero de manera general haberles em, pues explicado algunas relaciones externas de construcción histórica, de relación entre constitución y legislatura y finalmente de relación de técnica legislativa con metodología, que es un poco más de pronto a lo que esté enfocado este foro y quedo atento a sus preguntas, a sus dudas y estaré muy complacido de responder.